Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en el que, como ya os prometí en el anterior, vamos a ver cuáles han sido las novedades que con carácter general nos ha traído la nueva actualización del Braille Sense 6 y Braille Sense 6 Mini. Hoy vamos a ver las novedades, así las generales. Vamos a mencionarlas todas y vamos a mostrar un poco dónde están. Y luego ya en los siguientes episodios veremos una a una las que son más relevantes. Bueno, en primer lugar, unas palabras sobre la actualización. Esto ya lo comenté más o menos en el episodio anterior, pero lo repito porque creo que es siempre importante mencionarlo. Esta actualización es offline. Únicamente offline, por tanto, no, si vais a intentar hacer una actualización online, os va a decir que la versión que tenéis instalada es la última disponible y que no hay actualizaciones nuevas. Pero si hay una actualización, lo que pasa es que es offline. Y es offline porque si alguien no hizo la última actualización de mayo, pues podría tener problemas con esta actualización, se podría bloquear el aparato y, en fin, meterse en un gran lío. Entonces, por eso aquí en Europa la han hecho offline. En América sí que han podido tenerla online. ¿Qué sucede? Bueno, para los usuarios españoles no pasa nada. Esta actualización offline funciona perfectamente y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, para los portugueses sí que tiene un problema porque han descoajeringado las mayúsculas y entonces si le ponemos el perfil portugués, si intentamos escribir en portugués con la tabla de Braille integral de 6 puntos, si intentamos escribir la mayúscula con los puntos 4 y 6 no funciona, emite un sonido, hace un pling, pero no escribe, y las mayúsculas en lectura aparece el punto 6, aparece como si estuviera en inglés. Esto ya lo ha indicado a HIMSS Megapontes, que es el distribuidor en Portugal, y están en ello, entonces esperamos que se pueda solucionar lo antes posible. Hasta entonces, el truquillo para escribir en portugués, pues hacer un perfil que se puede poner en idioma portugués, voz portuguesa, Braille integral, pero en código Braille, en vez de poner portugués de Portugal, le ponemos portugués de Brasil y entonces ya funciona. Entonces, cuando esto se solucione, va a salir una actualización online, que aunque hayamos hecho la offline, luego se puede hacer, que yo es lo que os recomiendo, primero hacerla offline, para tener ya las novedades que ahora veremos, y luego después hacer la actualización online cuando salga, que no pasa nada, que aunque hayamos hecho antes la offline, va a funcionar perfectamente y me refiero que no la machaca, o sea, no se carga nada, vamos, no destroza nada. Podéis hacer tranquilamente la offline, os digo, para tener ya las novedades, que hay algunas muy chulas, y luego después, cuando salga la online, que más que nada porque además tampoco sabemos cuánto va a tardar HIMSS en corregirlo. Y en corregirlo bien. Entonces, ya luego cuando esté la online, pues hacéis la online sin problemas. Pero por ahora, insisto, tenéis que hacerla offline. O sea, no busquéis una actualización online porque no existe. Tenéis que hacerla offline a través de un archivo que pedídmelo. O lo pedís directamente a HIMSS o me lo pedís a mí. O yo os indico cómo conseguirlo. Pero bueno, os podéis poner en contacto conmigo. Podéis escribirme, como siempre, a María García Garmendia, todo en minúsculas, todo seguido, sin guiones, sin puntos, sin nada. mariagarciagarmendia@gmail.com y yo os indico cómo hacerlo. Dicho esto, vamos a ver las novedades generales. Bueno, la primera es que se actualiza el sistema operativo Android. Sabéis que el Braille Sense tiene, por decirlo así, como dos sistemas. Tiene operativos, o sea, tiene el suyo, el de sus aplicaciones nativas, y luego tiene las aplicaciones de Android, porque como sistema operativo llevaba hasta ahora Android 10 y se ha actualizado a Android 12. Respondiendo a una pregunta que me hacía un amigo mío, no hay que hacerle nada. Ya la propia actualización trae en sí misma la actualización a Android 12, con lo cual es una de las novedades de la propia actualización, con lo cual al hacer la actualización ya vais a tener Android 12. ¿Esto qué implica? Pues que cuando queréis instalar aplicaciones desde el Play Store, es decir, aplicaciones que no vienen por defecto en el Braille Sense, sino que son aplicaciones que vosotros vais a buscar al Play Store, pues al ser Android 12 funcionarán mejor. Las de Android 10 funcionaban, pero claro, al ser el Android 12, pues puede ser que haya aplicaciones que funcionen mejor. El hecho de que una aplicación que hayáis descargado del Play Store y por tanto que no sea instalada o instalable directamente que no sea propia del Braille Sense, que no haya sido introducida como aplicación, vamos a decirlo así, facilitada por ellos, como puede ser, o sea, nativa suya, como puede ser el correo, el explorador de ficheros, el Word, estas son suyas, el reproductor de multimedia, el podcast, que estas son suyas propias. Si no son suyas, si son aplicaciones que vosotros os bajáis del Play Store, pues la accesibilidad de cada aplicación va a depender del desarrollador.
de que sea más o menos accesible, ya no depende de HIMSS. Y entonces con Android 12 pues tenéis más posibilidades de que funcionen mejor, obviamente, porque es más actual el sistema. Otras novedades muy importantes. Han creado, y esta la vamos a ver in situ en un podcast, han creado la posibilidad de poder dictar en los campos de edición. Esto es utilísimo. Y en los campos de edición, en todos los campos de edición, ya sea el procesador de Word, por ejemplo, ya sea un correo electrónico, tanto en el asunto del correo como en el cuerpo del mensaje, ya sea en el WhatsApp, en cualquier cosa. No, mi reloj habla solo, perdonad. Entonces, ¿cómo se hace el dictado? Pues con la combinación de teclas F4, que sabéis que es la tecla que está más hacia la derecha. De las 4 que hay, eso tenéis el espacio, luego a la derecha tenéis la tecla Alt y luego hay 2 teclitas rectangulares. Pues la que está más a la derecha. A ver, perdonad, este pesado que habla solo. Vale. Y entonces pulsáis D de dictado F4, hará un pling y empezáis a dictar. Esta, os digo, la veremos, haremos un podcast solo para ella porque es muy cómoda, agiliza mucho y hace que escribamos mucho más deprisa, porque aunque luego hay que corregir, que lo veremos, pero corregir siempre es más rápido que tengamos que escribir nosotros todo. E igual cuando escribimos en braille, bueno, yo por lo menos que escribo muy rápido y creo que os pasará también a vosotros, cometéis errores, con lo cual es mucho más fácil corregir una cosita, porque además podéis ir dictando por frases y es más fácil corregir una cosita que corregir algo que escribamos nosotros, que yo creo que cometemos más errores y sobre todo esto va más rápido, el dictar, con lo cual esta la veremos, haremos un podcast solo para ella. Otra novedad importante para el español. Se ha introducido, sabéis que antes no teníamos voces masculinas, teníamos solo a Mónica y a Marisol. Bueno, pues ahora han introducido a Jorge, la voz de Jorge, que también la tenéis en el iPhone. Por ahora, yo no sé por qué está al final, os digo, porque si buscáis español, os va a aparecer las de México, Angélica, y me parece que también está Rodrigo, creo, y las dos españolas, Marisol y Mónica. Entonces tenéis que iros al final del todo. Y ahí está Jorge. Otra novedad importante, en la última voz, el último ítem del menú, en la última opción del menú principal, ya se ha añadido, vamos a poner aquí la voz. Voz activar. Nos vamos con espacio.4. Mirad, estoy aquí en el menú principal. Me voy con los puntos espacio 456 a última opción. Optional Add-on. ¿Esto qué es? Bueno, pues estos son aplicaciones que ha creado HIMSS específicas para el Braille Sense y que nos podemos descargar. Estas aplicaciones, cuántas y cuáles, dependen del idioma en el que tengamos el Braille Sense. A nosotros ahora en español, mirad, si le damos a Enter, tenemos Download App, bueno, Online Daisy, esto no sé qué es, aquí hay que poner la contraseña, no sé bien esto qué es, yo creo que esto en España no, o sea, esto debe ser que se usa solo en América o como mucho en Inglaterra, no lo sé, el Online Daisy preguntaría a HIMSS, pero a nosotros lo que nos interesa es Download App, que estas son las apps que se pueden descargar. Damos a Enter. Braille Sense ChatGPT. Vale, nosotros solo tenemos el Braille Sense ChatGPT. También haremos un podcast para ver cómo funciona. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que HIMSS ha creado un, vamos a decirlo así, ChatGPT propio, ingenierizado, si queréis llamarlo, un ChatGPT que a diferencia de la aplicación que nos podemos descargar el ChatGPT normal desde el Play Store, pues esta tenemos la seguridad y la certeza de que va a funcionar bien. Lo veremos también, creo que es gratuita solamente para un cierto número de búsquedas y demás, pero esto os digo que ya haremos un podcast específico. Esto, aquí le damos a Enter y la descargamos. Como os digo, con el Braille Sense en español solamente nos aparece esta. En cambio, si lo tenéis, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, además tiene la Biblia en portugués. Si lo tenéis, y en América también tiene la Biblia para descargarse. ¿Por qué no la tenemos nosotros? Pues porque la Biblia nadie la ha metido, la Biblia en español, nadie la ha metido en, vamos a decir, no le han dado a HIMSS los datos necesarios de la manera en la que se lo tienen que dar, porque esto no es que le suelten el fichero tal cual, esto es que le tienen que dar, es muy laborioso. A mí me han contado mis amigos brasileños que, bueno, la empresa que vende los aparatos de HIMSS ahí en Brasil, que hay que hacerlo de una determinada manera y es bastante laborioso. Entonces ellos sí lo han hecho, han metido la Biblia y entonces a ellos sí que les aparece la Biblia aquí como aplicación para descargar. A nosotros no, a nosotros por ahora solo tenemos aquí el ChatGPT. Otra novedad, nos vamos al Play Store, al Play Store no, nos vamos a All Apps, todas las aplicaciones, que aquí tenemos todas las aplicaciones que nosotros tenemos descargadas,
Por ejemplo, yo tengo aquí el asistente de Google, una cosa para los sonidos de los pájaros, el calendario, tal. Si yo me voy al final con espacio 456, tenemos una nueva opción. App Installer, instalador de aplicaciones. ¿Esto qué es? Pues esto es una opción donde HIMSS nos ha metido aquí ciertas aplicaciones, de momento 15, en este caso, en el caso de España, que ahora os explicaré, que también depende de cada país, 15 aplicaciones, las más famosas, vamos a decir así, las más populares, para que en vez de tener que andar buscándolas en el Play Store y tal, vayamos aquí al instalador de aplicaciones y quizás desde aquí la instalemos. Esto también depende, bueno, primero, estas aplicaciones se van a ir añadiendo poco a poco, ahora hay 15, pero van a ir añadiendo más. Pero cada vez que añade una aplicación nosotros no tenemos que hacer ninguna nueva actualización, simplemente que cuando miremos el instalador de aplicaciones pues en vez de 15 nos van a aparecer 16, 17 o 20, según ellos las van añadiendo. Y eso también, las aplicaciones que hay aquí en el instalador de aplicaciones dependen de cada país. Ahora, como todavía no hay un distribuidor español, pues nosotros tenemos las mismas que tienen aquí, las mismas que están hechas para América. Por tanto, algunas podremos utilizarlas y otras no. Ahora vamos a ver cuáles son, ahora lo vemos. Pero, por ejemplo, si algún día se vendiese, y ojalá sea así, algún día, por ejemplo, lo venda la ONCE en España, pues ojalá metan aquí, por ejemplo, la biblioteca digital de la ONCE. Que si nosotros queremos, he preguntado cómo podemos hacerlo para poder tener aquí la biblioteca digital de la ONCE. Me han dicho que se tiene que hacer a partir del fichero APK, que es la extensión del Android Package, lo que utiliza Android, la extensión APK que usa Android. Yo sinceramente no sé desde dónde cómo se puede encontrar ese APK. Si lo encuentro, pues ya os diré, y de hecho haremos un podcast sobre la biblioteca digital, porque yo soy la primera interesada en que estuviese aquí, porque sería muy bueno poder bajar aquí los libros, tanto los de audio como los de Braille. Lo que pasa es que el formato BRA no sé si lo han introducido, la verdad, si todavía se puede leer o no, pero es algo que iban a añadir, que iban a hacer lo posible por añadir tanto el BRA como el PEF. A ver si es cierto. Lo iban a añadir a los formatos disponibles, al TXT, al RTF, Docs, BRF y tal, pues iban en PDF. Iban a añadir también el BRA y el PEF, estaban en ello. No sé cuánto tardarán y cuándo lo harán, pero bueno, por lo menos HIMSS tiene la idea de hacerlo y se ha mostrado disponible a ello. Y entonces en el App Installer os digo, si vosotros, por ejemplo, lo descargáis en otro país, pues las aplicaciones pueden que sean diferentes. Sí, cada distribuidor, esto depende de que cada distribuidor meta aquí alguna aplicación que ellos consideren que en su país es importante. En el caso de España, por ejemplo, pues os digo, podría meter la biblioteca digital, por ejemplo. Como ahora todavía no tenemos distribuidor, desgraciadamente, pues han cogido las que están en la versión americana. En la versión, de Estados Unidos, la versión en inglés, vamos a decir así, en lengua inglesa. ¿Y cuáles son? Pues mirad, el instalador de aplicaciones, que aquí viene como App Installer, le damos a Enter y mirad las que tenemos. App Installer, cuadro de diálogo. Apple Music, Apple Music, elemento de Audible, elemento de BBC Sounds, BBC Sounds, el chip no tengo ni idea qué es esta. Dolphin Easy Reader, esto es como un lector para leer libros Daisy, también me parece que tiene también bibliotecas y tal. No sé, porque tiene otras voces, por si no os gustan las voces propias del Braille Sense, pero bueno, a mí personalmente me encantan y no necesito nada más. Yo esta no la instalaría, pero existe. Netflix, Pandora, esto creo que es una cosa de música, pero yo creo que esto solo funciona en Estados Unidos, me parece. Bueno, no estoy segura. Cero, no tengo ni idea de lo que es. Skype, la conocemos. Spotify, Dropbox, Tuning Radio, Script, ni idea. Edge, está claro. Y R-Voice, no tengo ni idea qué es, pero esta me interesa a mí descubrirla, ni idea. Y estas son las que hay. Os digo, si un buen día HIMSS añade más aplicaciones, que lo harán, pues va a aparecer aquí, en vez de 15 nos aparecerán 16, 17 o las que sean. Bueno, pues esta es otra novedad. Salimos de aquí, nos volvemos a nuestro menú principal e insisto, esto está en todas las aplicaciones, all apps, el instalador de aplicaciones. Hemos visto esto, hemos visto la última opción del menú nueva con las aplicaciones que ha hecho HIMSS para poder descargar, en este caso el ChatGPT, en nuestro caso. Y mirad, otra novedad. Vamos al menú extras. Uy, perdón, me he equivocado. Perdonad que yo no quería.
Espera. Nombre de la Bueno, que cuenta. yo no quería venir aquí al Gmail, correo, perdona. explorador de ficheros, Vamos a extras. blog de correo media, libros, organizer, web tools, extras. Extras, X, aquí. Excel, Viewer, X, Tenemos Excel, que ya estaba. Diccionarios. lector de colores. juego de dados. Vale, Excel, y entonces aquí vienen las novedades. Han añadido algunos juegos. ¿Cuáles? Pues un juego de dados, juego de memoria Sense, juego de memoria Sense, Sense Roulette, Sense Roulette. R, Sense Han Roulette, añadido estos R. 3 juegos. Sinceramente, todavía no los he probado, no tengo ni idea de cómo se juega cada uno de ellos, pero aquí están. Creo que el primero que probaré, yo sabéis que no soy mucho de juegos, pero de hecho creo que en todos los años que llevo con el podcast nunca he hecho ningún podcast sobre juegos, pero bueno, este de memoria pues a lo mejor tiene gracia, no sé, ya probaré. Y para deciros, y si son interesantes, haremos algún podcast sobre los juegos. Pero, o sobre cada uno de ellos. Que sepáis que aquí en el menú extras hay 3 juegos nuevos que han añadido. Y otra cosa, Tarea, en el correo organizador electrónico, han explorador creado, de aquí en el, ficheros, mirad, blog de correo media, libros, organizador este para, libreta de direcciones, para A, las citas y estas agendas, cosas. S, Pues bases de datos, aquí han- de todo list, L, Aquí han añadido todo list, L. una opción para hacer una lista de tareas. Pues bueno, el organizador es otra cosa que yo nunca he probado, pero ya lo veremos con calma. Otras novedades. Estas son las generales. Los juegos, el organizador el instalador de aplicaciones dentro de todas las aplicaciones, con las aplicaciones más populares, las nuevas aplicaciones adicionales del Braille Sense creadas específicamente para HIMSS, en nuestro caso ChatGPT, por ahora solo tenemos esta, y el dictado. Y bueno, obviamente la actualización a Android 12. Otras novedades importantes, por ejemplo, y no olvidéis que han añadido la voz de Jorge. Por ejemplo, 3 cosas importantes en el correo. Hay una cosa muy chula, sabéis que antes también la veremos, cuando recibíamos un archivo con un adjunto, un correo, perdón, con un archivo adjunto, cuando nos poníamos encima del adjunto y le dábamos a enter, directamente nos lo descargaba la carpeta de descargas. Ahora, en cambio, tenemos la opción, te dice abrir o guardar. Entonces, si le das a abrir, te lo descarga la carpeta de descargas y lo abre directamente en la aplicación que sea, en el lector en el procesador de Word o donde sea, o en el Excel o donde sea, según lo que es el archivo, y si le damos a guardar nos aparece un menú en el que nosotros vamos a poder decidir en qué carpeta lo guardamos directamente. A mí esta opción me gusta mucho, la verdad. Luego hay un comando específico también en el correo para cuando quieres borrar un mensaje, borrarlo directamente sin que vaya a la papelera. Si realmente no nos interesa, imaginaos que es un spam o es algo que no nos interesa para nada, no queremos ni que vaya a la papelera para que no abulte, pues directamente lo borramos. Hay un comando rápido para borrar. Luego hay temas para marcar los mensajes, la importancia de los mensajes, como importancia alta, normal o baja. Hay una cosa de ponerle banderitas a los correos que yo no he entendido para qué sirve, sinceramente, pero en fin, esto sobre el correo. Luego otra cosa muy importante, mirad, en el explorador de ficheros hay F, 3 carpetas cuarta nuevas. versión Braille Sense traducida del inglés. Yo me salgo de Falta aquí, con nombre de la A cuenta. Gmail 13 elemento de lista. porque estoy aquí. Correo electrónico Bueno. saliente. Yo me estoy saliendo del correo, vale, electrónico, perdón, blog, vengo Word, aquí proceso, al explorador. Flash disk 1.4 Y elemento, mirad, Audiobox, audiolibros, 40 audiobooks, elemento de esta lista. carpeta es nueva. ¿Y por qué? Bueno, hay 3 carpetas nuevas. Audiobooks, una que se llama Developers y Daisy, carpeta 2, database, developer, Y había otra. documents, carpeta, Esperad. download, carpetas, email, carpeta, Aquí. favorita, Yo había visto dictionary, carpeta otra 9, más. John Grison, No, diabetes, ya está. Lindes, No, news, creo que no hay más. podcast, Perdonad. carpeta, recordings, carpeta 14, Perdonad, que yo Sense creo- Memo, carpeta 1540, triunfo, drama Bueno, de Sense portugués. Memo yo no sé si Mario, existía. Exdata, carpeta, También creo que esta es Word, nueva. carpeta 10, Esperad, que es Word, que radio, quiero ver. carpeta 19, 3 bajo, No, Jesús, vale. David, Mini, Freude, Sopran, Hay 40, 3 carpetas nuevas. Audiobooks, Developers y Sense Memo. Sense Memo no sé para qué, Sense Memos y Developers todavía no sé para qué sirve, la verdad, pero la de Audiobooks os cuento porque esta es otra novedad importante. Hay novedades respecto a la lectura, tanto de libros como de podcast. De hecho, sobre los podcasts haremos un episodio específico, yo creo que sobre los libros también. Y esta de Audiobooks es que si nosotros metemos todos los libros en audio y específicamente los libros en Daisy, yo creo que esto es específico para los libros en Daisy, los de MP3 yo creo que no, pero os digo, todavía no lo he explorado yo mucho, esto lo tengo que ver con calma, con lo cual ya os lo diré mejor, que a lo mejor me estoy equivocando, pero los de Daisy seguro. Si los metéis aquí es más fácil navegar por capítulos, navegar por pistas y demás.
Entonces, la idea es meter aquí todos los libros de audio porque puede haber una mayor interacción con el libro de Daisy, se pueden leer mejor y moverse mejor por los libros. E igualmente en los podcasts se pueden leer ahora, los podcasts que tengan capítulos se pueden leer por capítulos. Esto, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con @sonora. O podéis hacerlo también con Apple Beats si queréis, que también a veces tiene capítulos, pero bueno, yo la voy a hacer con @sonora, que es nuestro. Y que tiene capítulos y para que veamos qué tal funciona, que seguro que va a funcionar muy bien. E igualmente en el grabador, que también sobre la grabadora haremos un podcast, también se puede, ya podemos grabar en MP3 y también podemos grabar en Daisy y también podemos crear nosotros capítulos cuando grabemos. Y básicamente estas son las novedades que a mí me han parecido más importantes. Luego quizá haya hay corrección de pequeños errores y, en fin, cosas así más pequeñitas, ¿no? Yo lo principal, sinceramente, de lo que he leído de la nota de novedades que redacta y hace la propia HIMSS, estas son las que a mí me han parecido más interesantes. Y por eso quería contároslas hoy. Sabéis que yo he estado esperando esta actualización como agua de mayo durante mucho tiempo, con lo cual estoy súper contenta de tenerla y de ver estas novedades que me parecen súper interesantes. Ya veremos, os digo, comenzaremos por el dictado porque a mí me parece súper útil. Así que creo que el próximo podcast, o el próximo o el siguiente, que tengo ahí, estoy dudando si hacer el próximo sobre esto o sobre otra cosa, para no aburriros con muchos podcasts seguidos de lo mismo, para que no me odiéis a los que no os guste el Braille Sense. Yo podría pasarme la vida haciendo programas sobre esta línea Braille, haciendo podcast porque me encanta, pero bueno, o el siguiente o el próximo, el siguiente del siguiente, lo dedicaremos al dictado y veremos también muchas otras cosas. Os digo, los podcasts, veremos también el chat GPT, que sé que os va a encantar, veremos cómo funciona el instalador de aplicaciones, probaremos a instalar alguna aplicación, en fin, que vamos a ver, tenemos mucha tela que cortar, veremos también los juegos, a lo mejor si os interesan, y esas cosas. Y bueno, antes de terminar, vamos a ver un poco cómo suena la voz de Jorge, esta nueva voz que han añadido. Pues mirad, aquí tenemos a Jorge. Word Procesor W. ¿Ves? De notas Qué bien suena. M. Word Explorador de ficheros Aquí ya tenéis. F. Que a mí me encanta esta voz, la verdad. A mí Volumen principal me gustan más las voces masculinas que las femeninas, pero bueno, esto es una cosa mía. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros hoy. Como os digo, en los próximos episodios iremos diseccionando estas novedades, pero quería presentaros hoy así de manera general las principales que han sido introducidas con la nueva actualización. Yo voy a publicar este podcast ya, supongo que o esta noche cuando vuelva de la Misa del Gallo o mañana ya día de Navidad. Y quería hacerlo y quería tratar este tema porque, mirad, sabéis que yo soy profundamente católica y practicante, y entonces para mí la Navidad es, junto con el Día de Resurrección, de la Pascua de Resurrección, son los 2 días más importantes y más bonitos del año. Así que mi manera particular de festejarlo con vosotros es haciendo un podcast sobre algo que a mí me encanta. Y a mí me encanta el Braille Sense. Yo os digo, lo compré en agosto del año pasado. Cada día de verdad estoy más contenta, cada día me gusta más. Descubro cada día nuevas funciones y nuevas aplicaciones y nuevas utilidades. ¿Cuesta 4.000 euros? Sí, pero son los mejores 4.000 euros gastados, de verdad. Y no me arrepiento nada, al contrario, porque tiene por un lado tiene lo mejor de las líneas Braille y por el otro tiene lo mejor de las tablets. Aunque os pueda parecer extraño, yo lo comparo siempre con los iPads, porque mucha gente me dice, pero un iPad tal, pero realmente esto es mejor que un iPad. Tiene todo, porque por un lado tiene la función de iPad, que es la función de tablet, la función de poder instalarle cualquier aplicación, de poder hacer muchas cosas, desde mirar el correo hasta escribir un documento, hasta hacer un montón de cosas. Tiene, como tiene el iPad, un teclado, lo que pasa es que en este caso es un teclado Braille, con lo cual es mejor para muchas cosas y encima es bastante más pequeño que un iPad y además no es pesado. Y por otro lado tiene la línea Braille, porque si quisiésemos usar un iPad con la línea Braille tendríamos que conectar la línea al iPad, ya tendríamos 2 aparatos, ya sería mucho más pesado y tendríamos que llevar 2 aparatos y, en fin, cierto, cuesta un poco más, sí, pero las ventajas realmente son muchas y para mí es como si tuviésemos una tablet y una línea Braille juntas. Y realmente creo que, yo pienso siempre que cuando las cosas merecen la pena es justo que cuesten dinero. Y bueno, son celdas muy buenas, es un Braille muy bueno y han hecho un gran trabajo de programación, porque el crear las aplicaciones nativas, el correo, el procesador de Word, es un trabajo realmente fantástico. Fijaos que yo con este aparato he hecho incluso un examen y os aseguro que en mi vida he hecho muchos y es mucho más cómodo hacerlo así que
tener que escribir en el ordenador porque no vas viendo lo que escribes. Y realmente, cuando tienes que hacer un examen de un idioma extranjero, el ir viendo lo que vas escribiendo en braille es mucho más cómodo, mucho más rápido y te da mucha más seguridad, o al menos en mi caso es así, yo hablo de mi experiencia, que tener que andar leyéndolo con el ordenador y andar corrigiendo con el sintetizador de voz. Entonces, de verdad, cuesta 4.000 euros, sí, pero si los tenéis, es un aparato fantástico y yo espero que antes o después sea vendido aquí en España. Y por eso, si os interesa, os aconsejo que os dirijáis a la ONCE, que le hagáis ver vuestro interés, porque yo creo que si ellos ven a un número mayor de personas interesadas, a lo mejor tienen un mayor interés en poder traerlo aquí, en poder venderlo aquí y en agilizar los tiempos y sobre todo en poder venderlo, en plantearse seriamente y en decidir el poder venderlo si ven que hay un número determinado de gente interesada. Si realmente lo queréis para allá antes de que lo vendan, y bueno, yo espero que sea así, que lo vendan algún día y si es posible, pues lo antes posible, valga la redundancia. Si lo queréis realmente ya, pues os digo, yo lo he comprado en Portugal y a los españoles es lo que os aconsejo a día de hoy, porque Portugal es mejor que cualquier otro país de Europa por cercanía, por manera de entenderse. Si luego hay algún problema, si os tienen que traer desde allí el aparato y demás. Entonces, bueno, pues si lo queréis, poneros en contacto conmigo y si para que yo os indique la dirección del distribuidor de Portugal, o si podéis esperar un poco, pues poneros en contacto con la ONCE, que insisto, cuanto mayor interés vea en gente que lo quiere comprar, más se plantearía el poder venderlo. Yo espero, la verdad, que lo hagan. Sería muy bueno para nosotros que lo vendiesen aquí, porque, claro, cualquier problema, aunque Lisboa está cerca, pues ya el tener un distribuidor español sería todavía mejor, porque, por ejemplo, podrían añadir la biblioteca digital, podrían añadir el tema de que se podrán leer archivos BRA o archivos PEF, que al final son los archivos Braille que están en la biblioteca de la ONCE. Y, en fin, podrían hacer cosas más específicas para España. Entonces, creo que sería muy bueno para todos que lo vendiese aquí la ONCE. Si, en cambio, vivís en América, también puedo poneros en contacto con la empresa que lo distribuye en toda América Latina, que son encantadores. Yo los conozco desde hace muchos años y creo que es la mejor empresa que yo conozco, sinceramente. Y por el cuidado que dan a los clientes, por cómo se comportan, por todos los tutoriales que han hecho y demás. Tengo que decir también que la empresa que lo vende en Portugal también lo está haciendo fenomenal. Tienen a una persona encantadora para la formación y también se están ocupando mucho del tema. Y si vivís en los Estados Unidos, bueno, pues ya sabéis que HIMSS tiene una sede en Austin, Texas, con lo cual lo tenéis más sencillo todavía. En definitiva, si queréis comprarlo o lo que queráis o consejo, lo que sea, podéis escribirme también para comentarios, para todo lo que queráis, ¿no? Podéis escribirme a la dirección de correo electrónico María García Garmendia, todo seguido en minúsculas, sin puntos, sin guiones, sin nada, mariagarciagarmendia@gmail.com. Y yo insisto, de nuevo para los españoles, ojalá lo traigan aquí lo antes posible y si os interesa y os gusta, hacédselo saber a la ONCE. Que yo creo que es bueno que ellos lo sepan, porque así verán que es interesante y verán que realmente merece la pena traerlo. A mí es un aparato que me encanta, repito, además es que cada día me gusta más. Bueno, no me enrollo más porque os estoy contando mi vida. Solo quería desearos una muy feliz Navidad y deciros que no hay mejor manera para desearos feliz Navidad que presentando este aparato, que es una maravilla, y esta actualización que he estado esperando durante mucho tiempo y con mucha expectación además. Así que lo dicho, feliz Navidad, disfrutad, cantad, festejadlo con vuestra familia, que Dios nos dé a todos muchísima salud y, como os digo, tenemos mucha tela que cortar para el futuro en los próximos episodios, así que espero que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.